tal? Bienvenidos a nuestro nuevo video del programa. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las letras mayúsculas. Es muy fácil, es muy sencillo. Vamos a comenzar. Primero que nada, hay que recordar que antiguamente teníamos tres tipos de mayúsculas. Puedes verlas aquí. Teníamos las mayúsculas del principio de oración, las de los nombres propios que todos conocemos y unas que llamábamos de respeto. Estas eran también muy abundantes. Sin embargo, estas de respeto se eliminaron a partir del surgimiento de la nueva ortografía que salió en el 2010. Entonces, pues después de esta reforma solamente quedaron dos, las de principio de oración y de los nombres propios. Atendiendo estos dos usos, podemos resumir muchas de las reglas que existen en 9 usos para nosotros, ¿de acuerdo? Entonces vamos a verlas a continuación. La primera es que se escribirá con mayúscula la primera palabra de una oración. No se necesita grandes explicaciones porque todas las personas suelen escribir bien esta mayúscula y esta regla no tiene fallas, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que yo empiezo una oración, después de algún punto o apenas voy a iniciar un texto, la primera palabra obligatoriamente lleva una letra mayúscula. El segundo, la primera palabra de las citas textuales directas. Es decir, ¿cómo la reconozco? Una cita textual directa es aquella que reproduce literalmente, es decir, palabra por palabra, lo que alguna otra persona dijo. Puede ser un autor, un maestro, un amigo, las palabras del abuelo, algo que acostumbrará a decir tu mejor amigo o tu padre. Esa es una cita textual. Entonces, donde comiences, abres comillas y la primera palabra debe llevar letra mayúscula, ¿correcto? Esa es una cita textual directa. Es el siguiente uso. Ahora, como número 3, tenemos las abreviaturas de profesiones, títulos, grados y tratamientos. ¿Cómo cuáles? Es fácil, aquí tienes una pequeña lista. No son todas, por supuesto, hay más, pero es una muestra para que tú puedas darte una idea de a qué nos estamos refiriendo. Si escribes la palabra abreviada, doctor, doctora, licenciado, maestro, entonces tienes que escribirla con mayúscula inicial. Si dentro de un contexto escribes la palabra completa, tiene que ser con minúscula. Muy bien, continuamos. Los nombres propios y los apodos también se escriben con mayúscula. Vamos a ver. Bien, algunos apodos. Monito, solete, enano, peque, chiqui, todos estos se escriben con mayúscula porque la forma en la que te refieres a la persona, casi como si fuera su nombre. Así que tienes muchos ejemplos para que no se te olvide. Solo hay una mención especial. Cuando tú escribes o escribes el nombre de la persona y adentro va incluido el apodo, entonces es necesario hacer una diferencia. Por ejemplo, Carlos el Monito González. La palabra monito, que está en medio, tiene que distinguirse de Carlos y de González, que son el nombre y el apellido. Entonces, para distinguirlo, el monito tendría que estar o entrecomillado o con letra cursiva. Simplemente como una ayuda visual para distinguir el apodo de lo que propiamente es el nombre. Si solamente hablas del monito, vine a ver al monito o el monito pasó a saludarme, entonces no hay necesidad de hacer esta aclaración con la cursiva ni con las comillas. ¿Vale? Seguimos adelante. La regla 5 es, las siglas y algunos acrónimos también se escriben con mayúscula. Entonces tenemos que las siglas son las iniciales de una palabra, de un nombre, y entonces vamos a utilizar la letra inicial de cada una de las palabras importantes. ¿Cuáles se consideran las palabras importantes? Todas las que no sean artículos, preposiciones y conjunciones. Entonces tomamos la inicial de cada una de las palabras de ese nombre y al juntarlas tenemos las siglas, que es un acrónimo. Es algo muy parecido a la sigla, pero cuando nosotros tomamos las siglas y no se pueden pronunciar o no se pueden articular, entonces en lugar de dejarlas así, tomamos un pedacito más, tal vez una letra, tal vez dos más. ¿Para qué? Para que podamos articularlo. Entonces, con este extra que tomamos, convertimos una sigla en acrónimo. También puede suceder que las siglas por sí mismas puedan pronunciarse. Por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, solo con siglas tienes UNAM, UNAM, y se pronuncia. También puedes llamarle acrónimo. Ese sería el caso. Entonces,
las siglas y acrónimos se escriben con mayúsculas en el siguiente caso. Las siglas, todas con mayúsculas, siempre. Y el acrónimo, al estar compuesto por un pedacito de palabra y no solo por las iniciales, puede escribirse de dos formas correctamente. Una es toda con mayúsculas y la otra es con mayúscula inicial y después de más en minúscula. De estos dos criterios, el que se considera más correcto es el que sigue la empresa o la escuela de la que estamos hablando. Hay que fijarse en sus comunicados, en sus publicaciones, y el criterio que ellos sigan, ese es el mejor de los dos. ¿Sale? Regla 6. La primera palabra del título o subtítulo de una obra. Aquí tienes algunos ejemplos. ¿Sí? Aquí La Celestina, aquí tienes 100 años de soledad y Viajes de Gulliver. ¿Qué pasa cuando en los títulos tenemos nombres propios? Bueno, como tienes aquí el nombre, tienes un nombre, una mayúscula adicional. Aquí también una mayúscula adicional por el nombre. Pero si no es el caso, aquí mira, no aparece ningún nombre, entonces solo la primera palabra tiene la mayúscula inicial, ¿de acuerdo? Es sencillo. También tenemos que los nombres de las publicaciones periódicas se escriben con mayúscula. Aquí hay una muestra que muchas revistas y puedes notar cómo todas están escritas con mayúscula. Sin embargo, en las portadas, por cuestiones de mercadotecnia, también vas a notar que hay una gran libertad para hacer lo que les guste. Por ejemplo, si piensas en la revista Proceso está escrita en letras muy grandes, pero todas son minúsculas, incluso la inicial. La idea es llamar la atención, generar una imagen que caracterice a la revista. Había un diario titulado 1+1 que también se escribía todo con minúsculas, y además 1+1, aunque son tres palabras, se escribían todas pegadas. Para distinguirlas, las palabras de las orillas se escribían en letra normal y la del medio iba con resaltada en negrita. ¿De qué se trata? Insisto, de brindar una característica especial, gráficamente especial, para distinguirla de las otras publicaciones. Pero por lo regular, todas nuestras publicaciones periódicas se escriben con letras mayúsculas. También tenemos que los nombres de las divinidades deben escribirse con mayúsculas. ¿Como cuáles? Bueno, aquí tienes ejemplos de los dioses griegos, pero no solo los griegos. Puedes hablar de los dioses egipcios, de los nórdicos, de los dioses cristianos. Sus nombres deben escribirse con mayúsculas porque se consideran nombres propios, ¿correcto? Los de todas las culturas. Por último, vamos a escribir con mayúscula algunas palabras que necesitamos resaltar para cambiar su significado. ¿A qué nos referimos? Mira el ejemplo. La iglesia se ha pronunciado en contra del aborto. Esta palabra iglesia está haciendo referencia a la institución, no a un edificio, a la institución, a este conglomerado, a este aparato que coordina las misas y las festividades. Entonces, en esta referencia, como hablamos de toda la institución, de toda la organización, iglesia se escribe con mayúscula. Pero aquí abajo, ahora sí estamos hablando meramente de un edificio. La iglesia tiene un estilo gótico, o la iglesia tiene 200 años. Como hablamos de solo el edificio y no de la institución, entonces esta palabra va a quedarse con minúscula. A este tipo de mayúsculas que nos ayudan a distinguir el significado de una misma palabra, les llamamos mayúscula diacrítica. Puedes encontrarla en Estado, por ejemplo, que puede ser una entidad federativa, o el Estado como el sinónimo de el gobierno de una nación. Para poder saber más, para profundizar en algunas otras reglas que no hayamos tenido ocasión de mencionar aquí, ¿qué te sugerimos? Acude a la ortografía de la lengua española. Aquí tienes los datos y es posible comprarla tanto en el formato físico como en el digital. El que te sea más práctico va a servirte mucho. Puedes consultarla en la Real Academia Española. Puedes acceder a ella a través de su página principal, la RAE. Hay un menú desplegable donde aparece la opción de consultar la ortografía. Bien, pues te recuerdo entonces, ya para terminar, que mantengas la calma, cuida la ortografía, siempre revisa antes de enviar el mensaje y nos veremos entonces en el siguiente video. Hasta pronto.